En este caso, si la palabra de Dios nos habla acerca de la oración, bueno, es entonces la indicación de nuestro Dios para estar orando. Voy a leer la Biblia, la palabra de Dios, ahí en el pasaje que ya leímos de Daniel, el profeta Daniel, capítulo número 6, y voy a leer solamente el versículo número 10, que dice de la siguiente manera: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, pues este es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros y los que hemos estado en una iglesia desde pequeños, pues hemos leído o nos han enseñado nuestros maestros de escuela dominical acerca de este pasaje, de este acontecimiento en la vida del profeta Daniel. Y hermanos, les invito a que juntos meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y algunos aspectos que la palabra de Dios enseña en ese pasaje es las situaciones de adversidad, de problemas, de situaciones difíciles que podemos vivir en nuestra vida como los vivió el profeta Daniel. Pero tenemos también ahí mismo la indicación de que hay un gran recurso que Dios ha dejado en nuestra vida, a nuestro alcance, que es la oración, que es la forma de comunión y de comunicación que podemos tener con nuestro Dios, además de la meditación de su palabra. Y en toda oración, hermanos, en toda petición, hay una respuesta de parte de nuestro Dios. No siempre es una respuesta como nosotros pensamos o como nosotros queremos, en el momento que a veces queremos, pero siempre el Señor tiene una respuesta para nosotros. No pasan nuestras oraciones desapercibidas ante nuestro Dios. Y hermanos, quisiera que pudiéramos tener solamente 3 pensamientos y trataré de ser breve y les invito a que juntos meditemos. Les comentaba el domingo pasado, antepasado un domingo, que sería bueno que cuando regresáramos a nuestros hogares, con nuestra familia, comentáramos, hermanos, lo que estudiamos aquí, desde la escuela dominical y la meditación de esta hora. Y que pudiéramos decir, ¿qué me habló Dios a mí durante este estudio? ¿Qué me dijo Dios? Y hermanos, me han comentado que algunos hermanos lo hacen y que comentan, incluso antes de salir del templo lo están comentando, y eso les enriquece. No enriquece la palabra de Dios, por supuesto que no, es la palabra de Dios, pero sí la enseñanza que cada uno de nosotros podemos tener. Entonces hagámoslo, hermanos. No nos fijemos si hay algún error en la dicción o cualquier otra cosa. El primer pensamiento, hermanos, es una gran adversidad. Y para hacer un poquito de contexto, hermanos, que ya la mayoría conocemos, el pueblo de Israel, cuando era el rey Joacim, que ya estaba dividido al pueblo del Señor en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, donde está la ciudad de Jerusalén, estaba reinada por Joacim y era el reino de Judá. Y la desobediencia y el pecado y el alejamiento de Dios, del pueblo hacia Dios, les trajo como consecuencia, hermanos, que un pueblo pagano, extraño, como eran los babilonios, vinieran y atacaran a Jerusalén y al pueblo de Israel. Su rey Nabucodonosor, hermanos, vino y sitió la ciudad de Jerusalén y entró a la ciudad de Jerusalén con su ejército. Y hermanos, destruyó prácticamente toda la ciudad, le prendió fuego. El templo de Salomón, que hasta entonces estaba edificado, recordemos el templo grandioso, suntuoso, hermoso que el Señor había dado para que se alabara el nombre del Señor en él.
había sido quemado, destruido completamente. Incluso los utensilios que había ahí, por ejemplo, los vasos que utilizaban los sacerdotes, los habían llevado, y muchos de los utensilios llevados y puestos en un templo de un dios, de un ídolo en Babilonia. Y ahí, en esa deportación, llevaron el rey pidió que se llevaran jóvenes príncipes que tuviesen características especiales para que sirvieran en el palacio. Y entre ellos llevaron a Ananías, a Azarías y a Misael y a Daniel, que su característica fue que ellos propusieron, aunque estaban en el palacio de Nabucodonosor, propusieron en su corazón no contaminarse ni siquiera con la comida del rey. Permanecieron fieles y firmes a lo que Dios había mandado. Y entonces, después de demostrar Daniel la bendición de Dios, de interpretar los sueños de Nabucodonosor, Nabucodonosor lo puso en un lugar grande e importante, y fue Daniel un hombre importante en el reino durante el periodo de Nabucodonosor, que tuvo muchas altibajos, y siempre Daniel estuvo ahí para ayudarlo, para apoyarlo. Cuando ese rey muere, viene su hijo Belsasar, un hombre joven, un hombre que le gustaba la fiesta y que le gustaba el alcohol y todas las perversiones que había en ese entonces. Y se olvidó de reinar y se olvidó de Daniel, y Daniel pasó a un segundo plano y no se acordaba más de él. Y en una ocasión, Belsasar, estando en su palacio con sus más allegados, con sus mujeres y con sus concubinas, emborrachándose y dando rienda suelta a toda clase de maldades, se le ocurrió la idea de que trajeran de donde tenían los utensilios del templo de Jerusalén, que los trajeran los vasos de oro para que tomaran vino él y sus concubinas y se emborracharan. Y hermanos, la Biblia dice que en puerta estaba el rey Darío, que venía precisamente contra Babilonia y contra este rey Belsasar para tomar Babilonia. Pero él, despreocupado, yo no sé si sus generales o sus gentes no le avisaban, no le informaban de que venían contra él un rey para atacarlo, o sabía él y no le importaba, y lo que le importaba era la francachela y la borrachera. Y esa noche, emborrachándose ahí, en lo alto de una de las paredes del salón donde estaban, apareció una mano y unas letras, unas palabras que se escribieron. Entonces dice la Biblia que entró en pánico aquel hombre y no sabía qué era aquello, y llamó a sus consejeros y a los adivinos y les preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir esas palabras? Y nadie pudo interpretarlo. Entonces vino la reina madre y le dijo a su hijo: dentro de los cautivos hay un hombre que se llama Daniel, y que él sirvió a tu padre Nabucodonosor. Seguramente que él sabrá la interpretación de esas palabras, porque él sirve a Dios. Y entonces mandaron traer a Daniel para que leyera esas palabras. Y Daniel interpretó lo que decía ahí, y que había puesto Dios. Y le dijo: tu reino ha sido ya puesto su fin, y ha sido puesto en balanza, y es encontrado falto. No tienes el peso, no tienes la característica, no tienes la suficiente voluntad para ser un rey. Estás falto, y tu reino se acaba y tú morirás. Y hermanos, esa misma noche entró Darío a la ciudad de Babilonia y tomó Babilonia. Esa misma noche fue asesinado el rey. Y en el trono entonces Darío, un hombre de 62 años, que entraba a reinar ahí Babilonia, era medo-persa, y él se quedó allí en lugar
de Belsasar. Cuando Darío, el nuevo rey, empezó a organizar su reino, dice la Biblia en el pasaje que leímos que nombró 120 sátrapas, eran gobernantes como presidentes municipales, algo así, y 3 gobernadores más importantes, pero sobre todos ellos estaba Daniel, y era el hombre más importante. Y leímos ahí en el pasaje que dice que el rey Darío puso a Daniel en el lugar más alto. Después del rey estaba el profeta, y él, dice la Biblia, que fue reconocido por su espíritu superior, porque tenía el espíritu superior. ¿Y a qué se referirá, hermanos, cuando la palabra de Dios habla de un espíritu superior con mayúscula? Pues al Espíritu Santo que estaba en la vida y en la dirección de aquel profeta de Dios, y fue llevado a ese lugar, traído de donde había estado en el olvido y puesto en el lugar más importante por el rey Darío. Por supuesto que los sátrapas y los demás gobernantes no se quedaron conformes y empezaron a decir: ¿cómo que que no es ni siquiera babilonio, viene ni caldeo, viene a ocupar el puesto más importante? Y se llenaron de celos y de envidia y de coraje y dijeron: tenemos que tumbarlo, a como dé lugar. Y empezaron a buscar en la vida del profeta algo que pudiera señalarlo. Y dice la Biblia que ellos mismos reconocieron que ni vicio ni maldad había en la vida de aquel hombre. Hermanos, había estado el profeta viviendo por muchos años en un pueblo idólatra, en un pueblo pagano, con costumbres alejadas de las enseñanzas de la palabra de Dios, y no obstante permaneció fiel. A veces se expresa que el medio influye y arrastra a las personas, pero él no se dejó llevar por el medio en el que vivía de idolatría y permaneció fiel a Dios. No había vicio ni maldad con el que pudieran acusarlo. Entonces dijeron: la única forma de tumbarlo es poniendo a prueba su fidelidad a Dios, al Dios en el que ha creído. Y entonces vinieron con el rey, se juntaron todos los 120 sátrapas y príncipes y gobernantes, y vinieron ante el rey Darío y le dijeron: queremos proponerte, oh rey, que durante 30 días no haya nadie en todo tu reino que pueda pedirle algo a Dios o a hombre alguno, sino solamente a ti. Y que si alguien hace petición a otra persona o a otro Dios o a un Dios, sea echado en el foso de los leones. Y bueno, yo me imagino, la Biblia no da detalles, pero entonces aquel rey seguramente dijo: pues sí, pues yo soy el rey. ¿Por qué han de pedirle a otro? ¿Por qué han de acercarse a otro? Y tal vez lleno de vanidad dijo: claro que sí, firmo ese edicto. Y la ley de Meda Persa decía que una vez escrito un mandato, una ley, no había ninguna forma de abrogar esa ley. Tenía que cumplirse a costa de cualquier cosa. Y el rey firmó esa ley donde decía que matarían, echarían al foso de los leones a alguien que pidiera algo a un Dios o a una persona. Todos los sátrapas sabían de la fidelidad de Daniel hacia Dios y sabían entonces que iban a tomarlo ahí y matarlo. Pudiéramos pensar en la vida de Daniel en ese momento, del profeta. Estaba en la cúspide, estaba en la cima, estaba en lo más alto. Políticamente hablando, no había un hombre después del rey más poderoso que él. Económicamente, en cuanto a prestaciones, en cuanto a aspecto laboral, no había un hombre más importante que él.
Si pensáramos en el aspecto de sabiduría, era un hombre que tenía sabiduría y que tenía conocimientos porque ya había estado en el reinado de Nabucodonosor, tenía toda la experiencia que un rey pudiera pedir de un hombre más allegado a él. Sabía el rey que los beneficios que obtendría del profeta serían grandes y que los beneficios llegarían a todo el pueblo. Pero no solamente era lo que el Daniel hubiera hecho, sino que tenía la sabiduría de Dios que le había dado para interpretar sueños, para ser líder, para ser dirigente, para ser gobernante. Toda la bendición de Dios, hermanos, la guía de Dios, la fortaleza de Dios, estaba en la vida de aquel hombre. Pero además era un hombre consagrado, era un hombre entregado, era un hombre que no había desviado su mirada más que hacia alguien más que en el Señor Dios Todopoderoso. Y viviendo en un pueblo pagano había estado con una vida de adoración, de consagración y de oración a su Dios. Todo esto era Daniel, todo esto tenía el profeta. Y un día se levanta con la bendición de Dios, con una gran perspectiva de que Dios le ayudaría en ese día a realizar su trabajo, sus actividades. Y no obstante, ese día el rey firmaba su sentencia de muerte y se presentaba ante la vida de Daniel una disyuntiva: obedecer a Dios, seguir fiel a Dios, seguir orando a Dios y salvar su vida y condenar su vida, o acatar lo que el edicto decía y poner en riesgo su propia vida. Y yo creo, hermanos, la Biblia no dice, pero yo creo que Daniel ni siquiera dudó en un momento y dijo: ay, pues ¿qué haré ante esta encrucijada? No sé qué decisión tomar. Yo creo que Daniel era lo suficientemente fiel para decir: yo no tengo duda en seguir haciendo el servicio que doy y la adoración a nuestro Dios, y cualquier disyuntiva no lo iba a hacer que flaqueara, ni hacer que dudara de Dios. Aún contra su propia vida, aún arriesgando su propia vida, aún sabiendo que moriría. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos levantado con la bendición de Dios, con una gran perspectiva en nuestra vida de tener un día de gozo, de paz? Ese mismo día el enemigo ha firmado un edicto contra nosotros, porque va a atacar nuestra fe y nos va a decir: Dios no te responde, tú tan pecador, que Dios se va a hacer caso a ti. Y entonces empieza a atacar nuestra vida con un edicto que ha firmado, empieza a atacar nuestras convicciones ante tentaciones, ante problemas, empieza a atacar la santidad nuestra. Ha dicho el enemigo que te voy a tumbar hoy y vas a caer en pecado. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, hermanos, y constantemente el enemigo nos ataca de diferentes maneras, tal vez de acuerdo a nuestra propia flaqueza. ¿Cuántos problemas a veces se presentan de un día para otro? ¿Cuántos accidentes? Leíamos, escuchamos la semana pasada una joven en la mañana fue atropellada y falleció. Por cierto, hermanos, los que andamos en las calles manejando o caminando, la misericordia de Dios está siempre con nosotros, pero no seamos imprudentes al manejar o al caminar por las calles. No tentemos a Dios. No estoy diciendo que Dios nos desampare y que estemos a la merced del enemigo. No, por supuesto que no. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nos cuida siempre. Pero a veces nosotros, nuestra propia naturaleza, nos hace ser imprudentes.
Debemos tener cuidado para que no sea que por nuestro propio pecado vengan consecuencias a nuestra vida, por nuestras malas decisiones, que nos despertemos un día en un problema grande, serio. Lo cierto, hermanos, es que la vida de Daniel en ese momento, del profeta, estaba yendo hacia el foso de los leones. Daniel oró, se arrodilló como siempre lo hacía. Y quiero imaginarme, hermanos, a Daniel tal vez yendo a su trabajo o tal vez ya en el trabajo, y llegaron entonces los guardias y en vez de reconocerlo o de respetarlo, lo tomaron preso, tal vez lo amarraron, tal vez lo llevaron a fuerzas para que muriera echado en el foso de los leones. Leímos ahí, hermanos, en la palabra de Dios, de los últimos versículos, que el rey Darío, cuando iban a echar a Daniel en el foso de los leones, dijo: el Dios tuyo, al que sirves, Él te librará. Diciendo: yo soy Darío y yo te estoy condenando a muerte, y en el reino no hay alguien más poderoso que yo, y de este edicto no te salva nadie, humanamente hablando. Pero Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso al que tú sirves, al que estás consagrado, que es más grande y más poderoso que yo, Él te va a librar. Una convicción, hermanos, que a veces muchos cristianos no tenemos, o flaqueamos ante la adversidad. Y no podemos decir, como dijo Darío: ese Dios grande, fuerte, todopoderoso al que sirves o al que servimos, Él nos librará. Amados hermanos, quiera Dios, quiera la palabra, que el Señor, que su palabra siempre llegue a nuestro corazón y nos dé la enseñanza que el Señor quiere que aprendamos. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.